Sí, y acá el día de hoy estamos viendo cómo en el país se nos impone, ya si antes hablábamos de la necesidad de reestructurar la deuda y de además buscar los espacios que permitan reperfilar esa deuda, y lo veíamos como algo que teníamos que hacer por los indicadores que nos indicaban, pero hoy ya esos indicadores nos están diciendo que tenemos ya algo que no se puede postergar más, que es imperioso que vayamos a esto, y solamente voy a referirme a algunos datos que pueden ser ilustrativos de esta situación que estoy planteando. El primero de ellos, que tenemos casi 60.000 millones de dólares de deuda, tanto externa como interna. Y por tanto, esto hace que nosotros, amerite esto, que empecemos a ver que si nosotros queremos que el país sea viable desde el punto de vista económico y su funcionamiento, hay que hacer varias cosas. El primero de ellos, se plantea que podemos estar en estos momentos, y ya algunos evaluadores y análisis del país nos dicen que el decrecimiento este año ya no es del 6.5 como algunos anunciaban, sino ya está por el 7.4, el decrecimiento de la actividad económica en el país, y que por tanto se acerca a aquellos escenarios pesimistas que nos planteaban que podíamos tener un decrecimiento económico este año cercano al 10%. Eso es un indicador importante. El ministro de Economía constantemente nos está diciendo y ha planteado en sus exposiciones a tenedores de bonos el día 3 de junio, a los tenedores de bonos soberanos del país, que se espera que para el 2025 nosotros tengamos un 55% de deuda sobre el Producto Interno Bruto, y que para el 2030 estemos sobre 45% de deuda sobre Producto Interno Bruto. Y se ha anunciado también en días pasados los integrantes del Consejo Asesor de Economía. Esto nos lleva a que nosotros digamos, evidentemente que este Consejo Asesor va a ir en primer lugar como tarea inmediata que van a tener, Consejo Asesor que va a sugerir ideas, y esto es bueno decirlo, que son, a mi modo de ver, 4 economistas con características distintas que podemos discrepar o no de los criterios técnicos o teóricos que sustentan sus análisis, pero que son economistas con una alta experiencia, con conocimientos que dominan la técnica económica y que por tanto pudieran estar haciendo sugerencias. No todos piensan igual, pero tienen un pensamiento que pudiera ayudar muchísimo al equipo económico, que desgraciadamente la credibilidad del equipo económico nuestro está bastante baja. Esperemos que con este grupo asesor levante esa credibilidad del equipo económico, no solamente a lo interno del país, sino también a lo externo por las necesidades de financiamiento que tiene la economía nacional. Para ilustrar un poco esto, por ejemplo, todos sabemos que a los tenedores de bonos, los bonos soberanos del país, estos tenedores tienen 17.700 millones de dólares, aproximadamente 18.000 millones de dólares, haciendo un redondeo, que esto representa un quinto o entre un quinto y un sexto del total de la deuda del país. Entonces, ¿cómo se componen estos bonos? Y es importante, en el gobierno de Correa se lanzaron bonos que iban y que tienen vencimientos entre el 2022 y el 2025, y que además hay bonos en el gobierno de Correa, los bonos que se pusieron y se vendieron fueron por más de 10.200 millones de dólares. Entonces, ahí vemos que este vencimiento, que nosotros lo podemos analizar del gobierno de Correa, a más tardar ya para el próximo gobierno va a tener que enfrentar el vencimiento de la mayoría de estos bonos. Entonces, el trabajo que hoy se puede hacer por parte del gobierno en el análisis de la deuda es también aliviar
a el próximo gobierno del peso que tiene el servicio de la deuda. Y aquí quiero hacer un análisis porque constantemente en el país, y el ministro de Economía habla del indicador deuda sobre Producto Interno Bruto. Y yo creo que ahí tenemos que entrar a analizar que lo importante no es deuda sobre Producto Interno Bruto, sino servicio de la deuda, es decir, el pago del capital y los intereses sobre los ingresos corrientes que tiene el país. Y si nosotros tenemos que vamos a tener que enfrentar un servicio de la deuda que puede estar por encima del 20%, y óigalo bien, del 20% de nuestros ingresos corrientes, significa que por cada dólar que entre al país o al gobierno, este va a tener que destinar más de 20 centavos de esos dólares a servir la deuda. Y por tanto, esto ya es un país con un endeudamiento demasiado elevado. Porque cuando nosotros entramos a analizar los indicadores de deuda y nos dicen que hay que el peso de la deuda sobre el Producto Interno Bruto es el 50 o 60%, eso a mí no me dice nada. Porque lo importante es saber cuánto de mis ingresos corrientes yo tengo que destinar al pago de la deuda. Y eso es lo importante en el análisis de deuda. Y ya cuando uno tiene más de un 20% de lo que le ingresa destinado a pagar deuda, ya ese endeudamiento se hace prácticamente un peso que es imposible de llevar. Y de ahí la importancia que tiene reperfilar esta deuda. Pero además, está clarísimo también en el nuevo escenario que se nos está presentando que la Guerra Fría, a través de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, nuestros dos principales socios comerciales, y que además tenemos que negociar porque tenemos importante deuda con China y hay que negociar esto y sobre todo la parte petrolera y los convenios petroleros que tenemos con China, nos dice que eso puede estar desde el punto de vista de la geopolítica enturbiando este análisis, que por tanto los principales recursos nos tienen que venir a través de los organismos multilaterales de crédito. Y para eso nosotros tenemos que tener muy buenas relaciones con Estados Unidos. Es otro elemento importante en la reestructuración de deuda que tenemos que tocar. Y no nos queda otro, señores, que hay que priorizar entonces las relaciones con Estados Unidos para que a través de los buenos oficios del gobierno del señor Trump nos puedan dar los avales, los organismos multilaterales de crédito, nos vengan los desembolsos, porque tenemos una necesidad de financiamiento que sobrepasan los 12.000 millones de dólares. Entonces, viendo esta situación acá, no nos queda más que nuestra diplomacia, el equipo asesor económico del presidente y por tanto del equipo económico del ministro Martínez, tienen que crearse y proponer las estrategias que vayan encaminadas a las buenas relaciones con Estados Unidos y además tocar la puerta para que de una u otra manera ver cómo el gobierno norteamericano a través de la Reserva Federal y a través de los organismos multilaterales de crédito con el buen oficio de ellos nos pueda permitir esta reestructuración de la deuda, porque si no, señores, el próximo gobierno no es que no tendrá la mesa servida, no tendrá mesa donde poder ni trabajar ni poder alimentar a todo el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias.